tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que usted puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en el financiero Bloomberg TV. Y hoy tenemos por invitado a Horacio Duarte, el titular de la Agencia de Aduanas Nacionales de México, pero sobre todo un cuadro de la izquierda mexicana con larga trayectoria parlamentaria, tanto en el ámbito local como en el federal, y sobre todo en cuestiones electorales. Él ha sido representante electoral tanto de lo que fue el PRD como de lo que es Morena, y ahí estuvo 11 años. Esa es la razón de la invitación para hablar de la reforma electoral. Te doy la bienvenida. Pues gracias, René. Aquí, como siempre, ahora también revisando los temas electorales. A eso iba. Voy a empezar por una pregunta obvia. ¿Qué hace el titular de la Agencia de Aduanas Nacionales en materia electoral, hablando de la reforma electoral? Mira, lo que nos pidió el presidente, tanto a tu servidor como a Pablo Gómez, fue armar una propuesta de reforma electoral, que integramos un pequeño equipo junto con el secretario de Gobernación, junto con la consejera jurídica, para hacer una propuesta. Y lo digo con toda transparencia, con total honestidad. Tanto Pablo, como lo sabes, como tu servidor, hemos sido representantes muchos años en temas electorales, y se definió que igual, con total transparencia, abordáramos el tema más allá del encargo actual que tenemos, tanto Pablo como tu servidor, y es por eso que integramos ese equipo. Hay un asunto delicado, por ahí empiezo por el contexto, no tanto por el texto como por el contexto. Lanzan el proyecto de reforma electoral, un proyecto constitucional, cuando han desempeñado o desatado una campaña en contra del IFE desde hace un año prácticamente, cuando ya no cuentan con la mayoría parlamentaria y cuando hay una atmósfera de hostigamiento a los diputados que votaron contra la reforma eléctrica. Hasta de traidores de la patria los han señalado. ¿Cómo es que lanzan un proyecto de esta envergadura en medio de esa atmósfera? Pues mira, es plantear una propuesta de reforma constitucional que toca 18 artículos de constitución, 7 artículos transitorios, y es darle congruencia a lo que venimos diciendo desde hace muchos meses, muchos años, de que la autoridad electoral tiene que ponerse por encima de los ciudadanos. Es más, yo lo he venido diciendo, tenemos que recobrar un instituto electoral que regrese a los ciudadanos, que no se ponga al servicio de los partidos. Desafortunadamente, en la historia política, democrática del país en los últimos años, lo que fue ese que algunos llaman glorioso IFE, fue derivando en cuotas de los partidos, y es por eso que nosotros queremos regresar a un espíritu original, que es que sean ciudadanos probos, honestos, apartidistas los que dirijan el órgano electoral, y no funcionarios que ahora sabes que quien tenga la mayoría en la Cámara, sabes cuántos consejeros tendrá. Lo que es el sistema de cuotas y de cuotas. De los partidos. Vamos a entrar detalladamente en ese aspecto, pero antes de eso, déjame también preguntarte, hay quienes ven en la iniciativa de reforma constitucional del régimen electoral un ánimo de crear un órgano electoral a la medida de sus necesidades de Morena. Pues mira, si se lee con detalle la iniciativa, que ojalá, lo digo respetuosamente, los partidos de oposición la revisen totalmente, o sea, no lean opiniones, sino lean el documento, van a encontrar que estamos buscando tener un órgano que nos sirva a todos, no al gobierno actual. Es un régimen que nos permita transitar de un órgano electoral que está totalmente sometido a las negociaciones de los partidos políticos en la Cámara de Diputados. Recordar que los actuales 11 consejeros se nombran por el voto de los diputados, por 500 diputados que responden a una lógica partidaria clara, evidente, y eso provocó que en los últimos años tuviéramos, insisto, cuotas, o sea, cuotas de partidos. Tú revisas desde el 2003 para acá, la integración del Consejo General del INE, en su momento del IFE, está totalmente clara. Es decir, si tú sabes que un partido tiene mayoría, tú ya sabes que le van a tocar tantos números de consejeros. El nombre no importa, la intención es lo que cuenta. Ahora, el propio presidente pareciera tener dudas de la viabilidad del proyecto de reforma que han propuesto. Si te parece, rescatamos una expresión que tuvo la semana pasada.
Ellos tienen que pensar en el interés general, no poner por delante el interés partidista, el interés de grupo. Tienen que tomar en cuenta al pueblo. Nosotros vamos a buscar que se tengan, como lo hicimos en la reforma constitucional en materia eléctrica, las 2/3 partes. Pero independientemente de eso, es nuestra responsabilidad, aunque no se apruebe, porque nosotros venimos de un proceso democrático. ¿Y cómo vamos a pasar sin hacer nada? Ahí está el dicho presidencial. Aunque no se apruebe, dice él. ¿Crees tú que se puede quedar en un simple intento o convertirse en un instrumento de propaganda de Morena para descalificar a la oposición? No, René, mira, yo estoy convencido porque platiqué mucho tiempo este tema con el presidente. El presidente está convencido de que se puede lograr. Incluso cuando se presentó en la mañanera, tú recordarás, él planteó que se abra el debate, que se dé la discusión pública, primero con los diputados y con otros actores, para ver a dónde podemos arribar en una propuesta de reforma electoral mucho más amplia. A ver, eso es muy interesante. Todas las otras reformas electorales se han hecho sobre la base del acuerdo y del consenso. Esta no. No, tendría que hacerse bajo la base de que entre los diputados tienen que construir un acuerdo, un consenso. Lo que hace el presidente, tú que lo has analizado mucho como periodista, sabes que el presidente es de la forma de mandar las ideas, proponer los documentos y que se abra la discusión. ¿Me estás diciendo que sí se le pueden mover las comas a esta reforma? Pues para que se apruebe se requieren, como lo dijo el propio presidente y como está en la Constitución, 2/3 de los diputados actuales, 2/3 de los senadores y después la mayoría de los congresos de los estados. Para que eso suceda, requerimos un texto en donde se integren, si es necesario, las propuestas de la oposición. Hay que escucharlos, hay que ver qué están planteando. Yo te diría, lo importante sería escuchar qué dice la oposición, más allá de su rechazo mediático, que han dicho que estamos en contra. Han adelantado algunas pinceladas, pero hay que ver qué van a proponer en términos ya de textos, de redacción. Pero yo estoy convencido que el documento que nosotros elaboramos, que mandó el presidente como iniciativa, es un texto que beneficia al país como un sistema democrático, mantiene la pluralidad. Eso es importante porque se ha querido descalificar diciendo que no va a permitir la democracia. Si lo ven, si lo revisamos, pues los partidos van a seguir siendo lo que representan. Se va a acabar con la sobrerepresentación. ¿Tú y Pablo van a tener posibilidades de entrar a la negociación? Pues mira, en términos formales le toca ya a los diputados. Si nos llaman, si nos consultan, con todo gusto aportamos lo que conocemos, lo que sabemos, pero es una responsabilidad que tienen en este momento ya los diputados, ya es una iniciativa formal, ya está presentada, está turnada, supongo, a comisión, y a partir de lo que el mecanismo parlamentario permita, vamos a estar presentes. Yo veo méritos y deméritos, debo de decir, en el proyecto de reforma. Bien. Uno que me llama poderosamente la atención es el relativo a la reducción de las prerrogativas. Que haya o no haya elecciones aumentan cada año y ha metido dos distorsiones. Uno, la pelea se da al interior de los partidos por parte de los grupos hegemónicos para quedarse con la administración y el control de las prerrogativas. Y segundo, los ha distanciado de la propia ciudadanía. ¿Tú crees que los partidos, incluidos los aliados de Morena, van a renunciar a recibir el financiamiento de los mexicanos? Mira, yo creo que es la oportunidad que tenemos los partidos, las dirigencias, de reconstruirse, de reconstruir el tejido ciudadano partidos, porque tú sabes que los partidos tienen un descrédito, desafortunadamente. Si revisamos la parte histórica, la parte reciente, hubo partidos como el Partido Acción Nacional que rechazaban hace años que hubiera financiamiento de esa manera.
Provocó una crisis. Sí, provocó una crisis, incluso un debate durísimo al interior del PAN de aceptar o no financiamiento. Lo que estamos proponiendo es quitar ese elemento de discordia, porque es un elemento de discordia, lo digo responsablemente. Tú revisa la historia de conflictos internos de los partidos, por lo menos en los últimos 7, 8 años, siempre va a estar el elemento del dinero por delante. No los principios, no los proyectos de nación, no los programas de acción, sino el debate es siempre porque la dirigencia use o no use los dineros para los acomodos internos. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió con el financiamiento público? Se convirtió en el eje de la acción de los partidos o de las burocracias de los partidos. ¿Queremos acabar con eso? Sí, queremos acabar con eso. ¿Para qué? Para que haya una valoración diferente de la acción pública, de la acción política por parte de los partidos respecto a lo que el papel que deben jugar los ciudadanos. ¿Se antoja difícil? Sí, se antoja difícil. ¿Lo ves posible? Lo veo posible, digo, se antoja difícil, pero mira, tú que conoces al presidente, el presidente siempre pone sobre la mesa temas difíciles y este es uno de ellos. Nada más que esta es la tercera vez que lo intentan. Lo intentaron en la anterior legislatura, cuando tenían mayoría o una mayoría más cómoda, e incluso sus aliados dijeron, no, a mí no me quitan el dinero público, porque ahora va a tener posibilidades. Pues vamos a ver, yo creo que en el debate, en fijar posiciones, en valorar cuál es el papel de los ciudadanos en la vida interna de los partidos, yo creo que esa es la clave. Yo espero que haya, insisto, esta valoración, que se revise en su conjunto y que los partidos entiendan que hay momentos que aparentemente son crisis para volver a florecer, y yo espero que este sea. ¿Tú crees que estamos en una crisis de tal magnitud que se requiere la reforma? Ustedes dicen electoral, pero es una reforma del régimen político y electoral. Yo creo que la historia reciente del país, no solo el triunfo del presidente en el 18, sino la más reciente en la última década, nos obliga a repensar cómo se van a relacionar los partidos frente a los ciudadanos, cómo puede haber nuevas reglas de la disputa del poder político, manteniendo la pluralidad y manteniendo a los ciudadanos como eje fundamental. ¿Tú dirías que el financiamiento público en el monto en el que está establecido ahora, en esa fórmula en la Constitución, ha corrompido la política? Yo creo que ha metido un asunto de discordia, porque es un modelo que exponencialmente va a seguir creciendo, que no tiene un límite, porque el modelo está sujeto a que año con año tú ya sabes que va a aumentar. Este año, si no mal recuerdo, se le están entregando a los partidos año en todo el 22 y mes por mes en total anualmente alrededor de 5,400 millones de pesos. Es una cantidad impresionante. Yo lo he comentado ahora que inició el debate. Cuando vienen visitadores de otros países, funcionarios electorales, lo primero que nos preguntan, ¿por qué nuestro régimen, nuestro sistema electoral da dinero a los partidos en 2 años donde no hay elecciones? Porque las elecciones son cada 3 años. Entonces, siempre se preguntan, ¿por qué construyeron un modelo que tarde que temprano va a ser insostenible? Porque aumenta como aumenta la población, además. Insostenible. Yo creo que es insostenible en términos éticos, morales y en algún momento puede ser hasta económicos. Muy bien. Vamos a hablar de otros méritos y de algunos otros deméritos, pero déjame ir a un corte. Pues estamos ya de vuelta. Hay otro, antes de hablar del demérito, hay otro mérito que me llama la atención. Ustedes están proponiendo crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, sí, que borraría a los OPLES, los organismos públicos locales electorales, y que supondría un ahorro. Los acusan de pretender centralizar, de regresar a un esquema de centralización. Mira, René, yo creo que es otro de los temas que hay que hablar con la verdad. Y la verdad que el modelo actual del INE era un modelo que buscaba desaparecer a los OPLES. Yo recuerdo, porque participé en esa reforma, la anterior. La del 13. La del 13. 13-14. 13-14. Esa reforma
solo que en el momento de la discusión parlamentaria, pues hubo presión. ¿Cómo que hubo presión? Sí, el modelo original que se iba a plantear era el que estamos planteando ahorita, de una sola autoridad electoral. A ver, el cambio de Instituto IFE a INE. Federal Vamos a los nombres. Electoral a Instituto Nacional Electoral era crear una autoridad única. electoral Única. No más organismos electorales estatales. Sí es. Y en el momento de la discusión hubo presión, sobre todo los gobernadores. Los gobernadores presionaron para que no avanzáramos a la autoridad nacional única. Sí avanzó incluso en el nombre. Se dejó de llamar IFE. Sí. Los que somos abogados sabemos que cuando una autoridad se llama federal es que solo va a tocar temas federales. Cuando una autoridad se llama nacional va a tocar temas estatales y federales. Y por eso se le cambió el nombre. Digo, parece un cambio de letra simple. No. Es un tema de fondo. Pero hubo la presión y se quedó a la mitad. Pero se quedó a la mitad en el nombre y en el discurso, porque en los hechos el INE actual, y lo saben muy bien los consejeros del INE, sí avanzaron en hacer una autoridad nacional única. Emitieron un reglamento que se llama Reglamento General de Elecciones, que si lo revisas, atrae de hecho, de facto, a través de ese modelo, una serie de funciones para la Autoridad Nacional Electoral y se la quita a los soples. ¿Estarías diciendo que la oposición, al acusar que quieren centralizar el sistema electoral, miente? No es que mientan, es que encontraron un pretexto para lanzar una campaña de defender al INE, cuando no estamos planteando desaparecer la autoridad, es decir, el órgano como tal. El órgano se va a mantener, se va a fortalecer, va a tener autonomía. El único tema es que estamos haciendo congruente lo que se hizo en la reforma anterior. A ver, todos los que estamos en los temas electorales, o hemos estado en los temas electorales, sabemos que ahora el INE sigue con el tema de la credencial de elector, la lista nominal, los cómputos, la revisión de propaganda, la fiscalización, los procedimientos contenciosos electorales, todo lo resuelve el INE. Y las autoridades locales tienen ya funciones muy pequeñas, residuales, ya les dejaron unas cuantas. ¿Puedo pensar que fortalecerían presupuestal y políticamente al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para desaparecer a los soples? Pues tendría que hacer un reajuste, primero de funciones, del trabajo que va a hacer, y evidentemente en esa discusión pues tendría que haber un fortalecimiento del tema presupuestal, porque vas a dejar de tener 32 autoridades locales electorales que ahora serán función del Instituto Nacional de Elecciones y Consulta. Ese es el modelo que lo estamos planteando con total transparencia, no hay, como se dice, gato escondido. Ahí está, con esa claridad, con esa transparencia, planteamos y creemos que ese es el modelo que puede funcionar para el país. ¿Tienes una noción clara de cuánto cuesta actualmente el régimen electoral en su conjunto, es municipal, estatal, nacional, y lo que costaría el proyecto de ustedes? Nosotros pensamos que nos podemos ahorrar alrededor de 24,000 millones de pesos anuales de lo que tenemos actualmente, de lo que tendríamos con un modelo único. Ese es el costo que hemos estimado. Un mínimo de 24,000 millones de pesos menos en el gasto. En el gasto electoral del país. Que me incluye partidos. Que me incluye partidos, me incluye desaparecer OPLES y me incluye fortalecer las funciones de fiscalización del órgano nacional. Porque yo creo que ahí está la clave. Si tienes una autoridad nacional que supervise, que fiscalice bien, que fiscalice correctamente, pues vas a tener resultados mucho más eficientes en términos de fiscalización, pero de mayor legitimidad. Porque ahora, ¿qué tienes? En algunas materias, una ruta que va por el órgano local, pero termina resolviéndolo el órgano nacional. Entonces, ahorrarse ese tramo del procedimiento electoral, nosotros pensamos que es más eficiente. Ahora, el demérito. Para mí es un error el pretender elegir por la vía del voto a consejeros y a magistrados. Déjame, antes de hacerte la pregunta, proyectar algo que tú dijiste al respecto. Estos son los contenidos básicos de la reforma que se estará presentando: regresar a un modelo en donde sean los ciudadanos los que decidan a las autoridades electorales
y no sea como el modelo actual donde las cúpulas de los partidos hacen acuerdos en el Congreso, definen cuotas y tenemos después autoridades electorales que se convierten en contendiente directo en vez de que sean los partidos o los candidatos. Ahí está tu dicho. ¿No temes que al llevar a hacer campaña a consejeros y a magistrados, estos pierdan aún antes de ejercerla su independencia, su imparcialidad, su autonomía? Mira, nosotros pensamos que precisamente el modelo, el mecanismo, va a fortalecer su autonomía, porque van a tener la responsabilidad de responderle a los ciudadanos, no de responderle a los partidos. Obvio, en este esquema novedoso, vamos a entrar en una zona donde tendremos que ir buscando el mecanismo para que no suceda lo que tú estás planteando. Eso hay que decirlo con realidad. Pero los que saben hacer campaña son los partidos y terminarían por hipotecar los candidatos a consejeros y a magistrados su autonomía, su libertad, al refugiarse en lo que ustedes sí saben hacer. A ver, los partidos saben hacer campañas, pero no olvidemos, los que saben elegir son los ciudadanos. Los ciudadanos en este país, nosotros pensamos que son ciudadanos que deciden entre una opción y otra, entre un funcionario y otro, y creo que la gente tiene derecho a elegir, a definir. Yo pondría por delante más que el tema de quién sabe hacer campaña. Si los candidatos a consejeros o magistrados hacen campaña y se respaldan en los que dices saben hacer campaña, yo te diría, lo más importante es quién sabe decidir. Y me parece que los millones de mexicanos que somos ciudadanos, mayores de edad, que tenemos nuestra credencial de elector, sabemos definir y ese es el eje fundamental. A ver, pero aquí hay algo curioso. El mecanismo que utilizaron ya ustedes en el poder, en la legislatura pasada, para seleccionar a los que son ahora nuevos consejeros, ¿funcionó? Pues es un mecanismo que estaba en la Constitución y está en la ley, no había otra, no había otro mecanismo. Pero fue bastante pulcro, fue bastante atinada la selección que hicieron sobre la base de respaldarse en expertos en materia electoral. No, ¿para qué arreglar lo que sí funciona? A ver, nosotros no estamos diciendo que el haber cumplido la ley en la recién elección de consejeros no significa que no podamos evolucionar. Es decir, por ejemplo, te pongo el tema que también forma parte del debate de la reforma, la sobrerepresentación política. Sí. Se dice, es que Morena ahora busca garantizarse mayorías. La sobrerepresentación la inventó el PRI en este país. La sobrerepresentación o llamada cláusula de gobernabilidad la inventó para que teniendo un porcentaje, en automático te regalaran 8 puntos. Lo que nosotros ahora estamos proponiendo es eliminar esa sobrerepresentación. Ese es otro tema. Hay quien me ha dicho, oye, ¿por qué quieres afectar al propio Morena? Porque en ese quitar la sobrerepresentación es quitar algo que si nosotros actuáramos solo como gobierno en este momento, dijéramos, pues que se mantenga. Eso nos ha servido, nos servirá para mantener una mayoría artificial que no obtuvimos en las urnas. Pues la queremos quitar por ser congruentes. Ya me cambiaste el tema. Tú me hablabas al principio del programa de que quieren acabar con el sistema de cuotas y de cuates en la integración del Consejo General. Pero no van a terminar partidizando a consejeros y magistrados. 20 propone el Ejecutivo, 20 propone el Legislativo, 20 propone el Poder Judicial. No lo vamos a partidizar porque queremos en la ley, si se aprueba el modelo en la Constitución, en la ley vamos a poner requisitos que evite eso. Imagínate que no confiáramos en que lo que nos defina la Corte como candidatos, pues tienen que ser con requisitos. No es y lo digo abiertamente, no es como agarro una lista y los propongo. En la ley que pretendemos, que es parte de la reforma, es que hay una ley electoral única, ahí se van a poner requisitos que garanticen probidad, autonomía, independencia. Y eso se puede poner con requisitos, que no hayan sido dirigentes, que no han sido funcionarios. Es decir, hay una serie de condiciones porque estamos convencidos que entre los 120 millones de mexicanos hay 4 mujeres, 3 hombres, eso es lo que pensamos, que pueden representar dignamente a todo el país sin estar anclados ni sujetos a los partidos políticos. Otro mérito para pasar a las propuestas de la oposición. Ustedes proponen reducir de 500 a 300 la Cámara de Diputados y de 128 a 96 el Senado de la República sobre la base
de votar por listados. Habían dicho, o el presidente está confundido, él dice que van a desaparecer los plurinominales. En estricto sentido, todos serían ahora plurinominales y desaparecerían los uninominales. A ver, la propuesta que platicamos, debatimos con el propio presidente, no es que haya confusión. O sea, se definió, primero, a ver, de los 500 actuales, quitamos 200. Se eliminan, sí, los diputados de representación proporcional en el modelo que tenemos ahora. ¿Qué estamos abriendo la puerta? Y los uninominales. Y los uninominales. ¿Qué estamos abriendo? A un modelo que no tenemos actualmente en México, que es se elijan por estado, de acuerdo al tema del peso poblacional, como son el caso de los distritos, para que cada estado defina su lista de cómo se va a representar en el Congreso de la Unión, en los diputados. El modelo lo vamos a tener que debatir. Y ahí es donde creo que la ventaja de la propuesta de reforma es que no está sujeto al modelo solo en la Constitución. Cómo se integra la lista en cada estado es parte de lo que queremos discutir, incluso con la oposición, porque hay muchos modelos. No es utópico, por decirlo con elegancia, que los partidos, incluidos ustedes, acepten perder posiciones que son parte del reparto con que satisfacen a sus cuadros y militantes? Pues no, porque es como decir que antiguamente estaba sujeto el régimen a corrupción absoluta y como esos eran privilegios para los del grupo gobernante, era decir, no acabemos con la corrupción porque eso nos beneficia. No, pues es sí debatir, abrir la discusión y si como partido tienes que modificar el modelo, pues lo tienes que modificar. ¿Para qué? Para garantizar la pluralidad. Yo creo que el eje sigue siendo que queremos que nuestro país tenga pluralidad, que ninguna fuerza política esté ni sobrerepresentada ni subrepresentada, porque el modelo actual, el que tenemos, el que se votó, el que se usó en el 21, en el 18, y que fue parte de la reforma electoral que en su momento empujó el régimen, era, tú tienes 42 puntos de votación, en automático te regalo 51% de la Cámara. Eso se llama sobrerepresentación. Sí. ¿Estamos yendo en contra de eso? Sí, estamos yendo en contra de eso. ¿Tendremos reclamos de algunos simpatizantes, militantes o dirigentes de Morena? Seguramente que sí, pero queremos ser congruentes con lo que hemos venido diciendo. Tú sacas el 10%, te tocan 30 diputados. Tú sacas 20, te tocan 60. Tú sacas 30, te tocan 90. Para que ninguna fuerza política tenga más de lo que el ciudadano, por eso es regresar al tema ciudadano, te dijo que quería que tuvieras en las urnas. ¿Por qué una regla, digo, legal, pero una regla desventajosa, que tendríamos que utilizarla en nuestro favor? Yo sé que suena incongruente, suena soñador, suena iluso. Pues eso queremos, que haya reglas parejas y que la gente sepa que si está votando por un partido, esa fuerza electoral se refleje en la Cámara de Diputados. Ahora, me has dicho que el presidente lo que ha hecho en esta ocasión es poner una propuesta sobre la mesa. Así es. Para entrar a negociar. La oposición ha dado ya varias contrapropuestas, no las ha elaborado, pero ha dado a conocer los ejes. ¿Tú estás a favor de la segunda vuelta en la elección presidencial? Yo personalmente no, y lo he dicho a lo largo de mi historia política como parte de lo que he venido diciendo en la parte electoral. Creo que la segunda vuelta no sería el mejor, no es la necesidad que tiene el país, digo, pero hay otras propuestas que la oposición va a plantear, pues hay que debatirlas, digo, no estoy cerrado a debatirlo. Ok, dicen ellos que los candidatos presidenciales deben de ser elegidos en elecciones primarias de cada partido. ¿Estás a favor o estás en contra? A ver, si cada partido considera que es el método correcto, hay que dejar que la vida interna de los partidos lo defina. A ver, el asunto es que ellos plantean imponerle a todos los partidos un solo modelo. Hay muchos modelos, o sea, hay modelos que puede ser por convención, que puede ser por elecciones primarias, que puede ser por delegados, que puede ser por encuesta, como lo hacemos nosotros. Yo creo que esa es parte de la vida interna de los partidos. Si les acomoda a unos elecciones primarias, pues que hagan elecciones primarias, nadie se los puede negar. Eliminar la sobrerepresentación en Cámara de Diputados, dicen ellos. Pues ahí está, la propuesta busca eso, que no haya sobrerepresentación. Ahí sí hay coincidencia. Pues totalmente coincidencia. Es más, yo espero que si sacan sus números, los señores del bloque opositor, del bloque conservador,
van a ver que a lo mejor hasta les va mejor que como les fue en el 21 o como les fue en el 18 por una regla que no inventamos nosotros, que inventaron ellos. Y digo, porque esto es, hay que recordarles un poco. Ellos inventaron una regla para mantener una mayoría, tú lo recordarás. Cuando la oposición al PRI empezó a crecer, dijeron, sí, los dejamos entrar a la Cámara, pero pongámosles un límite para que nunca nos quiten la mayoría. Solo que ahora se quejan de algo que ellos inventaron y pues no les gusta. Anular las elecciones donde intervenga el crimen. ¿Estás de acuerdo? Está como causal ahora, donde haya violencia, donde haya actos ilegales, se pueden anular. Digo, no es algo nuevo, pero si lo quieren frasear así, pues frasece así, pero ya está en la ley ahora. Agravar sanciones en el caso de uso de programas oficiales sociales en el curso del proceso electoral. Totalmente de acuerdo. Se hizo una reforma constitucional donde ya se señala que los delitos electorales son delitos graves que no merecen derecho a fianza. Y estamos en eso. ¿Qué le dices a la oposición? Pues yo le diría respetuosamente que lean el documento con mucha serenidad, que no reaccionen solo en términos de pensar que oponerse a la propuesta de reforma electoral es una segunda vuelta del tema eléctrico, porque lo digo con mucho respeto. Piensan que como en el tema eléctrico no se obtuvo las 2/3 partes, ahora quieren ir a una segunda revancha, por decirlo de alguna manera. No, que separen sus temas, que se enfoquen en leer la propuesta de iniciativa, que la revisen y si hay elementos que pongan sobre la mesa que sean aceptados por todos, pues se puede integrar una propuesta de reforma electoral. ¿Tú no los tildas de traidores a la patria? Pues mira, a ver, yo creo que con el tema eléctrico se pusieron al servicio de intereses que no son los de la patria. Muchos hemos dicho, muchos han dicho que eso es traicionar a la patria, pues yo creo que es un tema de definición que ellos tomaron, que no tomamos nosotros. ¿Cuál es tu vaticinio? ¿Sale la reforma electoral o no sale? Yo confío que a más tardar en un año, porque estamos, digamos, hablando de tiempos electorales, recordarás que no se pueden hacer reformas 3 meses antes de iniciado el proceso electoral. Del 24 estará aprobándose una reforma en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los congresos locales. ¿Estás reconociendo con eso que el propio calendario que de algún modo queda incluido en los transitorios para arrancar prácticamente este septiembre no va a progresar como está? Yo no es que esté diciendo, estoy diciendo que en los transitorios se puso una salvedad para que en el año 23, a inicio del 23, se estén eligiendo los consejeros que habrán de terminar en abril del propio 23. O sea, estamos previendo el régimen de transición. Los actuales consejeros terminan, si no me recuerdo, el día 3, 4 de abril del 2023. No podemos dejar un vacío y entonces ya está el régimen transitorio en la propia Constitución. Para cerrar la entrevista, ¿tú crees que si no prospera esta reforma, qué pasa? Pues si no prospera esta reforma, vamos a utilizar las reglas que tenemos actualmente y vamos a ir a elegir consejeros con el método actual, que es que los partidos en la Cámara de Diputados hagan un procedimiento, se pongan de acuerdo, el que dijera en mi pueblo, el que tenga más saliva traga más pinole, y ya sabemos qué es lo que va a pasar. Tú lo sabes. ¿Qué va a pasar? Pues que una fuerza mayoritaria que tiene mayoría en la Cámara va a definir los consejeros electorales. Eso es lo que va a pasar si no hay reforma. Nosotros, en contrario, estamos proponiendo que se abra un modelo donde 3 poderes, incluidos los 128 senadores, los 500 diputados, los ministros de la Corte y el presidente propongan candidatos y sean los ciudadanos, eso es lo novedoso, que sean los ciudadanos los que elijan a los consejeros electorales. No va a ser pretexto. Si no prospera la reforma, no va a ser pretexto para comenzar de algún modo a plantear el fraude electoral. Pero a ver, yo creo que cuando tú hablas de fraude electoral no tiene que ver con el presente hacia el futuro, tiene que ver con los hechos de la autoridad. Los hechos que tenga que hacer la autoridad van a definir lo que los partidos, no solo un partido, los partidos califiquen o señalen a la autoridad electoral. Pero mira, yo te diría de manera mucho más pragmática. En el 24, yo creo, lo dicen las propias encuestas el día de hoy, que el régimen de la transformación va a seguir siendo mayoría.
Es decir, no vamos a alegar lo que es un triunfo de este proyecto de la transformación. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho Gracias, la René, disposición. como siempre, a la orden. Como desde luego le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.